En efecto, como dijimos la última ocasión, siguiendo la continuación de la presentación general que estamos haciendo de estos dos libros de Samuel, a pesar de la luz que rodea a esta gran figura, a este gran profeta, la oscuridad ciertamente se cierne desde el principio sobre los descendientes de Elí. Ya dijimos, esto corresponde a la innegable complejidad de lo real, que no excluye absolutamente nada de sus propios elementos constitutivos, ya sean luminosos o ciertamente oscuros. Para empezar, se nos ofrece una presentación de las acciones sacrílegas de los hijos de Elí. Estos, a grandes rasgos, no estaban satisfechos con las raciones que les correspondían y por tanto sustraían del puchero las mejores raciones. O sea, que esto es lo importante, ¿no? Más allá de la ambición que pudieran haber presentado o la insatisfacción que anidaba en su interior, lo importante es que el servicio sacrificial que en principio les correspondía se convierte, degenera en una oportunidad para la explotación, el abuso y el robo. Y por ende, el propio servicio sacrificial, que es, por así decirlo, el eje fundamental para el antiguo pueblo de Israel, degenera en injusticia. En consecuencia, a partir de esta degradación, es que se pone al descubierto ya que se acerca el fin del sacerdocio de los elidas, ¿no? De los hijos de Elí. Hay que transformar también el servicio sacrificial ofrecido por estos, ya que han degenerado. Se han ido por la vía de la explotación, el abuso y el robo, y por ende han convertido el servicio debido a Dios en injusticia. En contraposición, y esto es muy hermoso en el caso del primer libro de Samuel, las imágenes relativas a él son todo luz y toda dulzura. Este marcado contraste queda reflejado en la fecundidad de Ana, madre de Samuel. Al ser dedicado a Dios, incluso antes de ser concebido, se convierte, por tanto, en fuente auténtica de nueva vida. Algo que el Señor Jesús nos pone ya plenamente al descubierto cuando habla de ese nacimiento según el Espíritu y no según la carne. Aquí se da a partir de Ana, ¿no? Y la oración que realiza, un atisbo de este gran acontecimiento. Entonces, Samuel es por tanto descrito como creciendo en estatura y en favor ante el Señor y ante el pueblo. Y por tanto, es la figura que sustituirá a los elidas corrompidos. O sea, si bien es cierto, los hijos de Elí se corrompieron y degeneraron, por tanto, el servicio sacrificial, ahora será Samuel y por ende el profeta la figura que va a sustituir a los servidores sacrificiales. Por eso veremos cómo, a pesar de que en el antiguo pueblo de Israel se haya mantenido en efecto un servicio sacerdotal en el templo, no por ello dejarán de aparecer una y otra vez profetas y profetas anunciando los desvíos, los abusos, las corrupciones y por supuesto las degeneraciones. Así pues, el desastre alcanza a los elidas en el capítulo 4. De hecho, el hundimiento de la casa de Elí es pronunciado por el propio Samuel. Ya dijimos, es portavoz de Dios, es profeta del Señor. Samuel despunta entonces como figura de renombre en Israel, es decir, desde el norte hasta el sur, y será reconocido como profeta acreditado del Señor. Esto es muy importante de tener en cuenta. A final de cuentas, la palabra del Señor, es decir, el conocimiento de la voluntad y del propósito divinos, llega a todo Israel a través de Samuel, a través del profeta. Ahí está también un aspecto crucial de la palabra viva del Señor, porque la palabra del Señor, la palabra de Dios, es en efecto el conocimiento de la voluntad y del propósito divinos, que en estos momentos llegará a todo el antiguo pueblo de Israel
a través de Samuel. Ahora, en los capítulos 4 y 6 del primer libro de Samuel se aborda el traslado del arca. Y sorpresivamente Samuel no aparece mencionado. Queda pues como eclipsado. Es puesto, si quieren verlo así, entre paréntesis. El arca sale de Israel. El dios filisteo es derrotado y la gente filistea sufre desgracias a causa de la llegada del arca a su territorio. Entonces el arca vuelve finalmente a territorio israelita. Pero ojo, su retorno no es causa de bendición, sino fuente de muerte. Otra invitación a discernir la acción de Dios. Ante el miedo producido, el arca es trasladada al poblado fronterizo de Kiriat Jearim, totalmente fuera del ámbito de la vida y del culto israelita, pero cerca, eso sí, en todo caso, de Jerusalén. Inicia pues un periodo de larga espera. Así pues, la gloria de Israel, el arca, quedó desterrada, es decir, marchó al destierro, y su regreso constituirá la esperanza de algo nuevo con Samuel, como se afirma en el capítulo 7 del libro primero de Samuel y posteriormente con David, como se va a mencionar en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Este texto, centrado en el arca, no deja espacio a Samuel, porque la voluntad divina se manifiesta en los desplazamientos del arca y además en los propios acontecimientos relacionados con ella. Aquí pues no es Samuel el portavoz de Dios, sino los propios acontecimientos que giran en torno al desplazamiento del arca. De hecho, no aparece ningún profeta como portavoz de la voluntad de Dios. Y el arca no volverá a moverse hasta el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Fíjense, del capítulo 7 del primer libro de Samuel al capítulo 5 del segundo libro de Samuel, que es bastante, será el profeta Samuel quien manifieste la voluntad de Dios para con Israel. Por eso vemos como antes de la emergencia del rey está el establecimiento del profeta. Es el profeta a quien el Señor manda por adelantado para enderezar los caminos adoptados por los futuros gobernantes, aun cuando ni siquiera estos han aparecido. Así pues, podemos decir que el texto aquí nos invita a descubrir los numerosos y diferentes modos de encontrar a Dios y discernir su voluntad. Y en efecto es así. A veces podemos escuchar su voluntad a través de un profeta, de una persona muy en particular. A veces no. A veces parece que hay una especie de ausencia de profetas. No obstante, son los propios acontecimientos los que nos ponen de manifiesto el obrar de Dios. Pues bien, dejando aparte el asunto del arca, la narración se centra nuevamente en la figura de Samuel, justamente en el largo periodo durante el que se espera la vuelta del arca, que es en lo que se concentran los capítulos 7 a 12 de este primer libro de Samuel. Debido a su temática, o sea, la transformación social más decisiva en la historia de Israel, o sea, el paso de ser una serie de tribus, ¿no?, a una nación gobernada por un solo rey, o sea, la monarquía, el texto presenta una trama ciertamente complicada. Ya dijimos, esto se debe a que se busca poner al descubierto la complejidad de lo que está sucediendo. Es pues una manera de atestiguar que esta escritura es algo real y que además será elaborada a partir de distintas redacciones. De hecho, nos encontramos con puntos de vista sumamente contrastantes. Y por cierto, para poder asumir
y captar mejor las exigencias de la inteligencia creyente, no estaría por demás leer este texto tan fundamental de Romano Guardini titulado precisamente así, El contraste. Bueno, se trata más bien de un importante claroscuro, un contraste real de luces y sombras, lo cual significa que a pesar de todo, la oscuridad que puede ganar terreno no es ni total ni definitiva. Y esto también es muy importante de entender. O sea, hay pues una invitación a no claudicar en la esperanza, a ser pacientes pues con Dios. Las imágenes luminosas comienzan con un antiguo relato, que es el que se presenta en el capítulo 7, versículos 5 a 12. Samuel es descrito como un juez libertador, que en todo caso adquiere incluso rasgos propios de Moisés y Elías. Con una simple intercesión es capaz de que Dios acabe con la amenaza filistea. Y ojo, esto implica que no es absolutamente necesario contar con un poder militarmente organizado, ni con un gobernante exitoso. Bastaría pues una simple intercesión. De hecho, esta amenaza filistea, que era el mayor problema para el antiguo pueblo de Israel en este periodo, desaparecerá durante toda una generación. ¿No? Samuel juzga a Israel durante toda su vida. O sea, mientras el profeta está presente, la amenaza filistea desaparece por completo. Pero en el primer libro de Samuel, capítulo 8, la perspectiva cambia. Samuel ha sido sustituido por sus hijos, los cuales no consiguen proporcionar a Israel la justicia necesaria. Hay una especie de decadencia, ¿no? Todo marcha bien y de repente con los descendientes la cosa empieza a ir por mal camino. En efecto, los descendientes de Samuel no logran proporcionar a Israel lo esperado, lo que de hecho han disfrutado a lo largo de la vida del profeta, o sea, la justicia necesaria. En consecuencia, los ancianos piden a Samuel un rey. Ellos mismos solicitan a Samuel un rey. Cuando Samuel lleva el asunto a Dios, recibe el mandato de llevar a cabo la elección de un rey. Entonces, digamos que en consecuencia debería seguir entonces el nombramiento de dicho rey. Los ancianos lo piden, Samuel lo consulta a Dios, Dios le da luz verde y se esperaría el nombramiento de dicho rey. Pero sorpresivamente no nos encontramos aquí con el nombramiento de un rey, sino con la identificación y con el encargo concreto de ungir a un futuro rey, como se afirma en el primer libro de Samuel, capítulo 9. El rey de justicia es comisionado en el primer libro de Samuel, capítulo 10. El rey de defensa es establecido en el primer libro de Samuel, capítulo 11. Y el encargo, unción, se hace ya efectivo cuando el Espíritu de Dios se apoderó de Saúl. O sea, lo que piden y el Señor responde, les da, digamos, la respuesta debida no en base a la particularidad de sus peticiones, sino en base a una perspectiva más amplia, que es en efecto lo que se anuncia, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 6. Su combinación expresa entonces la unidad de la monarquía. O sea, uno y el mismo rey será el responsable de la defensa y de la justicia en todo Israel. ¿Qué significa esto? Que el rey deberá dar cuentas ante Dios y ante los hombres, ante los seres humanos y ante Dios. No puede excluir a ninguno de los dos. Debe pues ser portador de justicia para todos. Ahora bien, en el capítulo 12 de este primer libro de Samuel, ¿no? Es un capítulo particularmente importante, ya que, aunque define el establecimiento de la monarquía como una gran maldad,
Asimismo, ofrece pautas para vivir tranquilamente bajo este régimen de gobernanza, o sea, bajo la monarquía. De fondo, se busca asegurar para Israel la fidelidad a Dios bajo el acompañamiento e intercesión de Samuel. Lamentablemente, el potencial destructivo de la institución monárquica, o sea, la tentación mundana del poder político, tendrá la última palabra, como se reconoce en el capítulo 12, versículo 25. A continuación, en el capítulo 13, se establece un nuevo contraste: el poderío filisteo versus la debilidad de Israel. La debilidad de Israel es subrayada mediante el relato de la condena y el rechazo de Saúl por parte de Samuel. O sea, Saúl fue rechazado como rey porque no fue del todo obediente al profeta Samuel, es decir, a Dios mismo. Y aquí vemos algo importante: el Espíritu descendió sobre Saúl. Quiere decir que hay un designio divino, pero no está ante títeres, sino está tratando Dios con personas reales. Y en este caso, Saúl, a pesar de este inicio, sólido, por no ser obediente a Dios mismo, es rechazado como rey por el profeta Samuel. En consecuencia, se anuncia de antemano la unción de otra persona, ¿no? El texto expresa la pretensión profética de obediencia absoluta, lo cual en efecto se puede ver mermado por la tentación ciertamente fuerte del poder político. Incluso se afirma el derecho que tiene el profeta de rechazar reyes que no respondan a dicha obediencia, pues la obediencia, como se afirma en el capítulo 15, versículos 22 y 23, es mejor que el sacrificio. O sea, ya desde entonces, ¿no?, se anuncia que el mero ritualismo no funciona si es que no está precedido por una obediencia total a Dios, aún tratándose de reyes, es decir, de gobernantes. Ya en el capítulo 14, Jonatán es descrito llevando a cabo una acción valerosa durante un ataque a la guarnición filistea. Saúl llega en ayuda de Jonatán, consiguiendo la victoria. A pesar de esta, ¿no?, a pesar de que Saúl alcanza la victoria, no por ello deja de aparecer bajo una cierta luz tenebrosa, ¿no? Sigue prevaleciendo el contraste, ya que en tal caso pone en peligro a su propio hijo. A final de cuentas, el texto nos pone de manifiesto lo característico de Saúl. Los momentos de reflexión empañan siempre sus momentos de éxito. O sea, es una persona que en efecto alcanza momentos de éxito, pero que no por ello se verá libre de esas notas ciertamente tenebrosas, por ejemplo, de irreflexión o de precipitación, lo cual empaña los logros conseguidos. Así pues, el capítulo 15 nos muestra el siguiente cuadro: un conflicto directo entre Saúl y el profeta Samuel, que era algo que ciertamente era de esperarse. En el contexto de su unción, capítulo 15, versículo 1, Samuel da a Saúl la orden divina de exterminar a los amalecitas. Pero Saúl alardea de autocomplacencia y Samuel sospecha con razón y le dice, es decir, le reafirma lo que ya se había mencionado hace un momento: la obediencia es mejor que el sacrificio. Entonces se le da la noticia de que otro ha sido elegido y por tanto, ahora sí, el rechazo es definitivo. De hecho, Samuel y Saúl se separan para no volver a encontrarse. En definitiva, Saúl es rechazado porque no es capaz de obedecer totalmente la orden profética. O sea, el potencial destructivo de la institución monárquica, la tentación del poder político, se impone en Saúl. Y por eso se vuelve incapaz de obedecer totalmente a Dios. Así es la corrupción del poder, ¿no? Así pues,
En el capítulo 16 del primer libro de Samuel, vemos a este ungiendo a David, que no es más que el cumplimiento de lo que ya había sido anticipado. Y tal como ocurrió con la unción de Saúl, David es directamente ordenado por Dios. La unción es secreta, o sea, se le oculta a Saúl, aunque los ancianos de Belén sí son invitados. David es el hijo más joven de Jesé. En este caso, de nuevo se subraya la autoridad profética, es decir, la primacía de Dios sobre todo lo demás, que es en efecto lo que Saúl ya no respetó, porque sucumbió ante la terrible tentación del poder, el poder político. Por eso, en efecto, se dirá en aquella ocasión, el Señor no ve como ven los mortales, como se afirma en el versículo 7 de este capítulo 16. Una vez ungido, el Espíritu del Señor se apoderó con fuerza de David desde aquel día. Samuel vuelve entonces a Ramá, pues su tarea ha terminado. Sí, pero falta que se den los acontecimientos. O sea, si algo también destaca mucho este libro de Samuel, en general los dos libros de Samuel, es la serie de consecuencias que suelen traer consigo determinadas acciones. O sea, que las acciones no quedan sin consecuencias. Entonces, en efecto, se han dado ciertos acontecimientos, pues ahora falta que se den los sucesos correspondientes. En efecto, del capítulo 16 del primer libro de Samuel al segundo libro de Samuel, capítulo 8, se presentará la realización del drama que sigue a continuación. Es el siguiente: Samuel ha prescindido de Saúl y ha designado a David como futuro rey de Israel. Queda pues realizada la acción profética. Sin embargo, tal acción no quedará sin consecuencias. De hecho, harán falta otros 20 capítulos o más para que se realice la acción política. Es decir, para que David controle el poder real y por ende se realice a sí mismo en la historia la acción profética. O sea, Dios ha actuado, pero falta que esta acción se concrete. Y por lo regular no alcanzará su concreción sin una serie de oposiciones. En general, eso es lo que, digamos, nos pone al descubierto, ¿no?, en tanto drama, ese eje central, ¿no?, de lucha que mantiene Saúl por conservarse en el poder, por una parte. O sea, no aceptar lo dispuesto por Dios. Y por otra, también ese es como intento permanente por evitar caer en las manos de David. Es pues lo que configura el eje central de este drama. Es la lucha de Saúl. Dijimos, por un lado, ese afán por mantenerse en el poder, cueste lo que cueste, y por el otro, el evitar caer en las manos de David, que no es otra cosa más que la concreción ya de la acción profética. Pues bien, el conflicto real empieza cuando David se ve obligado a luchar con el héroe filisteo, Goliat. Este combate simboliza la lucha a muerte de Israel con los poderes hostiles, de los cuales no está excluido el poder político. Por eso es que el Señor ha tratado de prevenir a su pueblo con respecto a su petición. O sea, la solicitud de tener un rey. Y el relato termina haciendo mención de los tres actores involucrados en el drama que se desarrolla en torno al trono de Israel. David salió victorioso. Saúl quedó impresionado. Y todo Israel y Judá amaban a David, ya que era quien ejercía el liderazgo militar entre ellos. Entre tanto, Saúl, el rey ungido, siente temor y fracasa. David, el ungido como futuro rey, porque Saúl también fue ungido como rey, pero David es el ungido como futuro rey, derrota a los filisteos y salva al pueblo. Y David se convirtió en rey de Israel porque el pueblo reconoció que era el único capaz de liberar a Israel de la amenaza filistea. Ahora bien, David fue capaz de hacerlo porque el Señor estaba con él en todo cuanto hacía, algo
por demás evidente en su combate contra el invencible Goliat. O sea, podemos decir que de entrada David no tenía ninguna posibilidad ante Goliat. Así pues, David mata al filisteo Goliat y los celos de Saúl se disparan y multiplican. De hecho, el éxito de David como comandante militar enciende los celos del resentido Saúl. El rey ungido, incapaz de salvarse a sí mismo o a Israel, trata entonces de liberarse de la única persona que puede liberarle a él de sus tormentos y a Israel de los filisteos. De hecho, cuando llegue el momento oportuno, el pueblo mismo recurrirá a David para que sea su rey y libertador, como se presentará ya en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 a 3. Desde este punto de vista, David fue capaz de llegar al poder en Israel porque llenó el vacío dejado por Saúl tras su fracaso en la lucha contra los filisteos. No obstante, desde el punto de vista teológico, el éxito de David se debió a que Dios estaba con él cuando Israel necesitaba un rey que le liberase. O sea, podemos decir que en este caso, tanto el éxito como el fracaso están en relación con Dios. A continuación, en el capítulo 18 del primer libro de Samuel, se menciona que a David se le augura que el rey le dará a su hija en matrimonio. Es un episodio de conflicto en la corte de Saúl. En efecto, Saúl ofrece a David como esposa a su hija mayor, Merab. David entonces combatirá a los filisteos a favor de Saúl. Pero el verdadero propósito de Saúl es el siguiente: que los filisteos lo maten en alguno de los combates. Una estrategia que más adelante David también va a emplear para eliminar al esposo de Betsabe. También se hace mención del amor de Mical, hija de Saúl, por David. Nuevamente Saúl presenta la oferta matrimonial, pero con la condición de que David le traiga 100 prepucios filisteos al rey Saúl. O sea, Saúl quiere pues asegurarse de la muerte de David. Pero David regresa con el doble de prepucios acordados y consigue la mano de Mical como esposa. Saúl ha utilizado a sus propias hijas como cebos de la trampa filistea, pero ha sido en vano. En todo caso, ante los acontecimientos dados, solamente se incrementa la enemistad entre Saúl y David. El marcado contraste entre ambos favorece a David, ya que por él los filisteos han sido difuminados como enemigos. Ahora Saúl, en su distorsionada visión, ve en David a un enemigo mayor y más inmediato. O sea, para Saúl la verdadera amenaza ya no son los filisteos, es David. Ahora su enemigo número uno es David, es su rival político. A partir de aquí, con el enemigo ya declarado, el capítulo 19 recopila algunas de las tradiciones sobre la hostilidad de Saúl hacia David. Debido a tal hostilidad, David huye de la corte de Saúl y éste da órdenes explícitas para matar a David, o sea, lo quiere muerto. Jonatán, hijo de Saúl, adopta el papel de defensor de David. Manda a este que escape mientras él mismo intercede por su vida ante su padre. Así pues, Jonatán ayuda a David, pero también lo hará Mical, quien le ayuda a escapar a través de una ventana. Entonces David se pone a salvo junto a Samuel. Samuel ofrece su protección a David, al tiempo que su poder, en tanto profeta, controla a Saúl. En el capítulo 20, ya David ha abandonado la corte de Saúl. Jonatán supone que la hostilidad de su padre Saúl puede ser disipada, pero David lo pone en duda. O sea, no, acepta tan fácilmente que la hostilidad de Saúl desaparezca. De hecho, a continuación, en el capítulo 21, se da ya la ruptura abierta con Saúl. Y este acto es crítico, ya que se trata de la ruptura definitiva entre Saúl y David. En todo caso, solo puede haber un jefe,
así que alguno de los dos tiene que ceder. De fondo, puede decirse que la unción profética se enfrenta al poder mundano de la institución política. Este es el verdadero conflicto que aquí se pone al descubierto. Solo puede haber un jefe, o Dios o el poder. La unción profética, es decir, el designio divino, o el poder mundano de la institución política. Así pues, antes de que el relato establezca una gran escena en la corte de Saúl, se nos presenta una serie de pequeños acontecimientos en el capítulo 22. Para empezar, David ha creado en Adulán un grupo guerrillero de 400 hombres que incluía a todos los endeudados y descontentos. David envía entonces a su madre y padre a Moab para ponerlos a salvo. De hecho, siguiendo la estrategia sugerida por el profeta Gad, David se fue distanciando de la frontera filistea para adentrarse en Judá. Ya en el capítulo 23 empieza una nueva escena cuyo centro lo ocupa la ciudad judaíta de Keilah. Los filisteos están saqueando las eras y en consecuencia la gente de aquella ciudad morirá de hambre. Gracias al efod, David es guiado por Dios y de manera sorprendente, es decir, providencial, derrota a los filisteos y libera a los habitantes de Keilah. Saúl es informado de esto y se alegra, pero no por la liberación de la ciudad, sino porque David ha caído en sus manos. Entonces Saúl prepara una trampa para destruir a David, que ya es reconocido como el gran libertador. Pero el Señor está con David y entonces éste logra escapar de la emboscada. La siguiente escena, en el capítulo 24, sitúa a David cerca de En-Gedi, el fértil oasis situado en la orilla este del Mar Muerto. Entonces Saúl, con 3,000 hombres escogidos, va a enfrentarse a los 600 hombres de David que ahora éste posee. No obstante, mientras hacía sus necesidades en una gruta, el propio Saúl pudo haber sido asesinado por David. Este no lo mata, sino que solamente corta un trocito del manto del rey. Entonces David, a plena luz del día, pronuncia un encendido discurso en presencia del ejército de Saúl. Así pues, frente a quienes lo acusan, David defiende su lealtad hacia el rey Saúl, enseñando el trocito del manto del rey como prueba clara de dicha lealtad, o sea, de que pudo haberlo matado y no lo hizo. El Señor es entonces emplazado como juez entre el leal David y el vengativo Saúl. Saúl responde confesando su pecado y reconociendo que David será rey, y le pide incluso que cuando éste sea rey no se vengue de sus descendientes. Ahora bien, metida entre los capítulos 24 y 26, aparece el capítulo 25, donde se narra la historia de David, Nabal y Abigail, que es un sorprendente cambio de escenario. En este caso, nos encontramos en las cercanías del Carmelo, pero todavía no en el desierto situado al oeste del Mar Muerto. Ciertamente, las guerrillas necesitan alimentarse de los productos de la tierra donde están instaladas y David exige por tanto un pago a cambio de su respectiva protección. Así pues, mientras los hombres de David se están armando para vengarse, Abigail reúne provisiones y se acerca a David. Lo adula con un sutil discurso y lo conquista. Entonces Abigail pide a David protección y le dice: cuando el Señor haga el bien a mi Señor, acuérdate entonces de tu sierva. Entretanto, Nabal había estado de fiesta y se había emborrachado, y cuando al día siguiente se entera del peligro que había corrido, murió en su interior. Unos 10 días después murió de verdad, herido por el Señor. David corteja a Abigail y ésta accede a ser su esposa. Al parecer, el antiguo Israel sacó una lección de este relato intercalado. Dijimos, ¿no? Un sorprendente cambio de escenario dado entre el capítulo 24 y el capítulo 26. Oponte a David y morirás.
Ayúdale y vivirás como un rey, es decir, compartiendo su éxito. Ya en el capítulo 26, la escena nos devuelve a Saúl, quien sigue persiguiendo a David con 3,000 hombres. David espía entonces el campamento de Saúl y, aprovechando la oscuridad, tanto él como Abisai penetran en el campamento y se plantan ante Saúl mientras éste dormía. Abisai pide a David que le deje clavar a Saúl en tierra con un solo golpe de su espada, pero David rechaza la petición. Toma la espada y la cantimplora de la cabecera del rey y se va. Desde la otra parte del valle, David empieza a acusar a Abner, general de Saúl, de incompetencia en la custodia del rey. Su voz es reconocida por Saúl y David le pide entonces no ser expulsado de su territorio. Como antes, Saúl responde con una llamativa confesión: he hecho mal, he sido necio y he cometido un grave error, como se dice explícitamente en el capítulo 26. David confía entonces su propia vida a la protección del Señor. Saúl lo bendice y hasta le desea éxito. Al final de la escena, se separan siguiendo cada cual su camino. Pues bien, lo que realmente sobresale en esta escena es la confianza que David pone en Dios. Esta sí que es la gran lección que debía asumir el antiguo pueblo de Israel. Tal confianza se ve sobre todo en lo dicho por David mientras Saúl dormía: que sea el Señor quien lo hiera, ya sea que llegue la hora de su muerte y muera, o que baje a la guerra y perezca. En todo caso, el relato vuelve a presentar a David como vencedor de Saúl y su incompetente ejército. De fondo, el mensaje es el siguiente: Saúl va por mal camino. David, en cambio, hace lo correcto al poner toda su confianza en Dios. Esto es lo sobresaliente de David hasta este momento, el hecho de poner toda su confianza en Dios. De hecho, no solo obtiene de Saúl promesa y bendición, como acabamos de mencionar, sino que de igual manera asume el camino que finalmente lo va a conducir al trono de Israel. Dicho camino comienza a ser presentado en el capítulo 27, donde vemos a David saliendo de Judá. Quizá no va a servir a otros dioses, pero se verá como obligado a servir a los filisteos. De hecho, temiendo todavía un ataque mortal por parte de Saúl, en cuyas promesas es mejor no confiar, como dice en el versículo 1 del capítulo 27, David pues se pone al servicio de Aquis, rey de Gat. Aquí se mencionan explícitamente tanto su tropa de 600 hombres como sus 2 esposas. Ya en el capítulo 28, Aquis sigue ocupando el escenario antes de la gran escena que viene a continuación. Aquis reclama la lealtad de David y la respuesta de este es más bien ambigua. Pero Aquis la interpreta de manera favorable y nombra a David su guardaespaldas de por vida. Aparece de nuevo Saúl como personaje relevante. Está solo, temeroso y aislado. Es decir, es la viva imagen de un ser humano dejado de la mano de Dios. Ya vimos, por desobediencia. El propio Saúl había intentado erradicar las actividades no ortodoxas en el pueblo de Israel, pero él mismo había recurrido a una nigromante de Endor para consultar al difunto Samuel. O sea, con esto se deja en claro que no solo es alguien en quien no se puede confiar, porque es ciertamente incoherente. Pero ni así es Samuel consuelo para Saúl, ya que se le dice: el Señor te ha dado la espalda y se ha convertido en tu enemigo. A final de cuentas, Samuel no hace sino recordar en este versículo 16 del capítulo 28 lo que ya había sido dicho, o lo que él había dicho desde antes en el capítulo 15. Samuel le dice al aterrado Saúl: mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Saúl escucha, por tanto, su propia condena. Puede ser que Saúl esté condenado, pero ciertamente morirá como un valiente al frente de sus tropas. Y aquí se ve la insistencia en estos contrastes por demás significativos.
O sea, a pesar de todos sus fallos, Saúl no es presentado como una figura del todo innoble. En el capítulo 29, la escena nos conduce hacia atrás, es decir, a la concentración de los filisteos en Afec, en la llanura costera, algo al norte de Jerusalén. Todavía está por definirse la reputación de David, ya que, como simple aliado filisteo, no tomó parte en la batalla de Gelboé, y aunque gozaba de la confianza de Aquis, el rey, no era visto con buenos ojos por el resto de los jefes filisteos. En el capítulo 30, el relato hace un paréntesis para presentarnos a David y a su tropa de vuelta a Siselaj. Ahí descubren que el campamento ha sido saqueado por los amalecitas. Incluso se han llevado como cautivos a las mujeres y a los niños. Aquí se destaca la carga emocional. David está doliéndose por sus esposas y la tropa tiene tal grado de amargura que incluso parece estar dispuesta a apedrearle. Entonces el narrador recurre al plano de la fe, es decir, apela a la confianza de David en Dios y en el efod de Abiatar. Dios no responde a Saúl, pero sí a David. Se pone en marcha una fuerza de rescate que tiene éxito en su empresa. Esto hará que crezca de manera positiva la reputación de David gracias al obrar providencial de Dios mismo. Así pues, no solo han sido recuperadas las mujeres y los niños, sino también los enseres. Y a David se le asigna el ganado como derecho de saqueo. Incluso se decretan nuevas normas para dividir por igual los despojos del enemigo. Y hasta hubo suficiente como para mandar regalos a los que ayudaban a David en territorio de Judá. En pocas palabras, David rebosa de éxito. Finalmente, en el capítulo 31, nos encontramos en un escenario totalmente diferente. Aparece entonces la batalla en el monte Gelboé, en el extremo sur de la llanura de Esdrelón, donde los filisteos ganan el combate. Vean, un nuevo contraste, ¿no? Por una parte, acaba de mencionarse un David que rebosa de éxito, y por otro lado, e inmediatamente, se nos muestra que los filisteos ganan el combate. De hecho, los filisteos matan a los hijos de Saúl, es decir, a Jonatán, Abinadab y Malquisuá. Saúl y su escudero se quitan la vida antes de caer en manos filisteas. Entonces los filisteos decapitan el cadáver de Saúl, envían su armadura a uno de sus templos y cuelgan su cuerpo en el muro de Bet-San. Los cadáveres son rescatados de esta última deshonra por la gente de Yabes de Galaad, quienes les rindieron los honores apropiados. O sea, el rey Saúl ha muerto. Así es como termina el primer libro de Samuel. El rey Saúl ha muerto. Ahora bien, todas las familias reales se ven a sí mismas como dinastías, y éstas no desaparecen porque haya muerto un rey. O sea, dicho en otras palabras, la casa real de Saúl aspirará al poder. Bajo esta sombra desplegada comienza el segundo libro de Samuel, donde la elegía de David es lo que pondrá punto final a los funerales de Saúl. La nueva escena comienza con la presencia de un mensajero que viene del frente de batalla mientras David está en Siselaj. David no solo recibe la noticia de la muerte de Saúl, sino que además le dice dicho mensajero que le ha traído la corona del rey Saúl. O sea, simbólicamente, ¿no?, a David le llega ya la corona, pero es una corona teñida de sangre. Quiere decir que no se trata de nada bueno en principio. En el capítulo 2 del segundo libro de Samuel se nos presenta la primera aspiración de David. Es el trono de Judá. Ya sabemos que los filisteos han derrotado a Saúl y a su ejército. Por el momento, la guerrilla de David constituye un importante y eficaz ejército operativo. Tras consultar al Señor, David se dirige con sus tropas a las cercanías de Hebrón. Por esta época, Hebrón pudo haber desempeñado en Judá el papel central, parecido incluso al de Siquem en el norte de Israel.
La presencia del ejército de David da una fuerza de presencia que en definitiva no puede ser rechazada. De hecho, la gente de Judá, debido a esta fuerza, ¿no?, unge a David como rey. Una vez instalado en el poder, recuerden, en el trono de Judá, David honra a quienes habían honrado el cadáver de Saúl. O sea, es un gesto propio de un rey, ¿no? Es pues un evento, hoy diríamos, diplomático. Abner establece a Isbaal, hijo de Saúl, como rey de la Transjordania central, de Galilea y de la mayor parte del altiplano central. Toda esta circunscripción es mencionada como todo Israel. O sea, David tiene el trono de Judá, mientras que un hijo de Saúl se le ha otorgado todo Israel. Si ponemos atención, y ya dijimos, a lo que la Escritura nos invita, el mensaje es claro. Está todo preparado para la guerra civil. En efecto, la lucha de David con los herederos de Saúl es una desagradable y sangrienta guerra civil. Ciertamente carecemos de detalles históricos, ya que solo se nos dan episodios del comienzo y el final de la lucha. ¿Por qué? Porque la sucia realidad se sobreentiende. Y ahí están viendo, eso nos invita a pensar ampliamente, digamos, lo terrible que resulta ser una guerra civil. Lo que sí se nos dice es lo siguiente, que entre el comienzo y el final de la guerra civil transcurrió un largo tiempo. O sea, se nos indica que fue una guerra larga. En todo caso, David fue ganando terreno durante todo este tiempo transcurrido. Y no solo en términos geográficos, sino también personales, ya que asimismo se habla de los hijos de David nacidos durante su estancia en Hebrón. O sea, David está creciendo. Pues bien, en el capítulo 5, David es ya entronizado como rey de todo Israel. Ahora que han muerto Abner e Isbaal, sucede lo que Abner había dicho de David. Todo Israel recurrirá a David para hacer una alianza con él, nombrándolo rey, como se había mencionado en el capítulo 3, versículo 21. Ciertamente, las tribus de Israel manifiestan su convicción de ser huesos y carne de David. La unción profética llevada a cabo por Samuel ha de ser entonces entendida como designación de David por parte de Yahvé. De hecho, la unción en Hebrón constituye ya su concreción históricamente política. Por supuesto, un rey necesita una capital, y en un impulso de genialidad política, David conquista Jerusalén. Jerusalén estaba situada en un territorio prácticamente neutral entre Judá y Benjamín, es decir, era un territorio, pues sí, prácticamente neutral entre el sur y el norte. Como ciudad de David, siguió siendo la sede dinástica hasta el final del reino en el 587 a.C. Pero además de una capital, un rey también necesita un palacio, hijos y triunfos. Los versículos 11 a 25 nos hablan de estas tres cosas. Los fenicios fueron quienes construyeron el palacio, y a David se le permite tener acceso al designio divino de Yahvé, es decir, el haberlo hecho rey de Israel. Tal indicación constituye el núcleo de la llamada tradición davídica. O sea, la tradición davídica, en efecto, lo que sostiene es que David pertenece al designio divino del propio Yahvé. Así pues, lo que Saúl quería para Jonatán, como se había expresado en el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos 31, Dios se lo ha dado a David. Ahora bien, las dos victorias sobre los filisteos tendrán un carácter por demás definitivo, ya que los filisteos habían constituido una seria amenaza para la existencia de Israel. En efecto, una vez siendo rey, ya dijimos, rey de todo Israel, porque en principio fue de Judá, David libera a Israel de este enemigo. De hecho, los filisteos ya no volverán a aparecer como una seria amenaza para los israelitas. No obstante, en el capítulo 6,
El traslado del arca nos presenta las cosas bajo una perspectiva diferente. En efecto, durante años el arca ha estado en Kiriat Jearim, es decir, en un exilio simbólico. Y aunque David lleva el arca en procesión solemne a Jerusalén, es interrumpida por la muerte de Uzá a manos de Yahvé. El arca es entonces abandonada temporalmente en casa de un extranjero, Obedón de Gat, quien es bendecido por Yahvé a causa de la presencia del arca. Y ya vemos cómo aquí se nos invita a discernir el obrar de Dios. Un obrar que, por ejemplo, San Pedro verá cuando el Espíritu desciende también sobre la casa de un pagano romano. Cuando llegan las noticias de esta bendición, David intenta completar el viaje del arca a Jerusalén. Su presencia santifica la ciudad, aunque no hubiera sido anteriormente israelita. Recuerden que era un territorio prácticamente neutral. Pero no es David quien lleva el arca a Jerusalén, ya que Dios mismo lo detiene. Con esto se nos quiere decir que el arca llegó a Jerusalén por el poder y el propósito divinos, no por el poder y el propósito de David. En efecto, Dios provocó la muerte de Uzá. Dios provocó la bendición de Obedón. Dios llevó el arca a Jerusalén y en definitiva es Dios quien bendice el gobierno de David en Jerusalén. A continuación, capítulo 7, David propone construir un templo junto a su palacio. Y aunque la propuesta es bien recibida por el profeta Natán, Dios mismo la rechaza de inmediato. O sea, como que Dios mismo se ocupa de inmediato de poner a David en su lugar, ¿no? Busca que éste no pierda los pies de la tierra. En lugar de este plan, Dios manifiesta su voluntad de construir una casa o dinastía para David. Y será el sucesor de David quien construya el templo. David puede ser castigado, pero no será rechazado, como ocurrió con Saúl. En consecuencia, la dinastía davídica, casa, reino, trono, quedará establecida para siempre gracias a la promesa hecha por Dios. En el capítulo 8 se nos presenta una suerte de apéndice, los éxitos políticos de David. Y vean que Dios ya le había advertido, a David el que no perdiera pues el rumbo recto en el proceder. En efecto, con David como dueño indiscutible de la corona y de la capital, con el arca en la ciudad de David, con la promesa de Dios sobre el templo futuro y la dinastía perpetua, se da por concluido el drama de la historia que corresponde a la ascensión de David. Hasta ahí ya quedó claro cómo es que ocurrió y se dio esta ascensión de David gracias a Dios. Sin embargo, con esto no se aclara todo, ya que en los capítulos 11 a 20 del segundo libro de Samuel se nos da un relato lleno de realismo en relación a lo que sucedió después de dicha ascensión. Es decir, una vez que David llegó al poder. En este relato, de hecho, se nos muestra un auténtico sentido tanto de las complejidades como de las ambigüedades que ciertamente posee la conducta humana, además de relatar el modo en que, por así decirlo, funciona el poder político en una monarquía, es decir, la manera en la cual funciona el poder terrenal en este mundo. En general, este relato gira en torno a 3 episodios. En el primero, David se queda en Jerusalén mientras el ejército va de campaña a Transjordania. Entonces David viola a la esposa de uno de los militares ausentes e invita a éste a que se acueste con su esposa para borrar así las huellas del crimen cometido por él mismo, es decir, por el rey. Pero como el esposo rechaza la propuesta, David dispone que sea asesinado en el frente de batalla. Vean cómo, una vez en el poder, parece que David se extravía. Parece pues también mostrar, por lo menos, vestigios de corrupción. Así pues, una escena potencialmente tormentosa es serenada por la noticia de que el militar en cuestión, de nombre Urías, ha muerto.
Por su parte, Natán, fíjense, vuelve, a intervenir la presencia de Dios a través del profeta. Natán, profeta de Dios, enfrenta a David con su crimen. O sea, se lo echa literalmente en cara. Y su castigo, no quedará impune, consiste en haber infectado a su familia de un fatal deseo de violencia homicida y sexual. Ojo con esto, como se pondrá al descubierto en los capítulos 11 y 12 de este segundo libro de Samuel. O sea, el actuar inapropiado de David no queda sin consecuencias. El discurso de Natán presenta esto como un castigo divino, pero conforme avanza el relato, queda abierta la posibilidad de que todo esto sea más bien consecuencia de los crímenes de David. Ahora bien, el segundo episodio vuelve al tema de la violación y sus respectivas consecuencias. Empieza con la presencia de un consejero real que sugiere a Amnón, hijo y heredero de David, el modo de ingeniárselas para tener relaciones sexuales con su media hermana. La primera mitad del relato termina con la intervención del mismo consejero, el cual informa a David que solo ha muerto uno de sus hijos en una refriega que pudo haber sido una masacre. En medio se sitúa la escena de la violación, que presenta a un despreciable Amnón y a una admirable Tamar. A continuación, se narra la pasividad de David, encolerizado sí, pero ineficaz, y el odio de Absalón, para terminar con la escena del banquete en la que los siervos de Absalón acribillan a Amnón como si fuera un cerdo. La segunda mitad describe de nuevo la pasividad de David y la ausencia de Absalón ya desterrado. La reconciliación que se había preparado llega demasiado tarde, ya que Absalón mismo, ha incitado a la gente a rebelarse contra su padre, como se menciona en los capítulos 13 y 14 del segundo libro de Samuel. Es decir, hay también ya un desorden al interior mismo de la familia real. El episodio final sigue el fracaso de Absalón en su intento de rebelarse contra su padre David. Ahora bien, el relato de este segundo libro de Samuel, contenido en los capítulos 11 y 12, está enmarcado por los informes sobre el inicio y el final de una campaña militar contra Rabá, capital amonita al otro lado del Jordán. Al comienzo de la campaña, Joab es un guerrero de David, entregado a la lucha en favor del rey. O sea, Joab es pues el hombre arma de David, es decir, alguien dispuesto a matar por él. Al final, Joab es el mentor político de David, o sea, es su consejero, y se dedica a proteger su imagen pública. Pero en el trasfondo de estas tres facetas, Joab representa el recuerdo continuo y amenazante de lo que supone el poder político en toda su crudeza. Ciertamente, el capítulo 11 acusa a David de dos terribles crímenes. En primer lugar, al conducir a Betsabé a su lecho, se hace reo de violación. Decir adulterio supondría el consentimiento de Betsabé, cosa que aquí no es sugerido. Y en segundo lugar, tras el intento fallido de disimular su acción, empuja a Urías hacia la muerte, es decir, al esposo de Betsabé, y se hace reo de homicidio con premeditación, Joab será entonces quien se encargue de la muerte de Urías. Entonces vemos como una vez que se alcanza la ascensión de David, también se muestra su descenso, el mismo descenso de David, por ejemplo, a través de estos dos graves crímenes, violación y homicidio premeditado. En todo caso, descubrimos aquí un aspecto de David que no había sido mencionado. En efecto, vemos aquí a un David frío y calculador. Ciertamente se han perdido algunas vidas leales, pero Urías ha muerto, que es lo que le interesaba a David. Así que Joab recibe ánimos de parte de David. Este le dice, no dejes que esto te contraríe. Como diciendo, no pasó nada, hombre. Y el rey, al parecer, queda tranquilo. Pasado el tiempo de luto, David manda a traer a su casa a Betsabé, la convierte en su esposa y le da un hijo. Al parecer,
todo ha ido muy bien para David, ¿no? No pasó a mayores y todo, digamos, siguió su curso. Pero en el capítulo 12 se nos deja en claro que Dios no se deja manipular como Joab, ¿no? Incluso se dirá, al Señor le disgustó lo que había hecho David. Es decir, no fue para nada de su agrado. Entonces el Señor envía a Natán, que con su parábola hace caer a David en la amargura de la autoinculpación. De hecho, Natán señala con el dedo a David directamente. O sea, un profeta está señalando directamente a un rey. Como castigo por su crimen, la espada nunca abandonará la casa de David. De hecho, sus 3 hijos mayores, Amnón, Absalón y Adonías, morirán de forma violenta. Además, ¿no?, como castigo por la violación cometida por David, sus esposas serán asimismo violadas. Tal acto sórdido fue llevado a cabo por Absalón, es decir, por su propio hijo. David entonces confiesa su pecado y Natán le asegura el perdón, aunque el niño ciertamente morirá. Con esto se nos quiere enseñar lo siguiente: las acciones que cometemos tienen siempre consecuencias. Repito que es una de las grandes lecciones que nos recuerda de manera constante estos 2 libros de Samuel. El perdón, ojo, el perdón puede prevenir el castigo, pero no siempre este perdón impide que se concreten las consecuencias de los actos cometidos. O sea, tendríamos que hacer una distinción muy importante entre castigo y consecuencias. El relato continúa con la intensa plegaria de David por su hijo enfermo, pero ciertamente es sorpresivo el hecho de que no haga duelo tras su muerte. Al rey y a Betsabé les nace otro hijo. Natán aparece de nuevo con el mensaje de la complacencia de Dios hacia este nuevo hijo que será Salomón. Fíjense, este hijo ya no es producto de una violación, sino de un matrimonio, porque ya es esposa o ha sido hecha esposa de David. Cosa curiosa, el más grande, ¿no?, y venerado de los reyes de Israel ha sido descrito como un empecinado criminal, es decir, violador y asesino. Y aquí lo que nos llama la atención es que no deja de sorprender la función que Dios pone en las manos de un pecador de estas características. Por su parte, el profeta Natán relaciona los crímenes de David con las muertes y los desastres de la familia real. El capítulo 13 nos conduce más allá de la historia privada de David, es decir, nos lleva hacia los acontecimientos cada vez más públicos de su vida y de la vida de Israel en general. El impulso de la historia lo proporciona Amnón, hijo y heredero de David. Este se ha enamorado de la hermosa Tamar, hermana de Absalón, hijo también de David. Pues bien, Tamar parece estar fuera del alcance del príncipe Amnón, pero el deseo de poseer a Tamar hizo enfermar a Amnón y no le importó ya su inaccesibilidad. Amnón tenía un amigo llamado Jonadab, que el texto describe como muy astuto, que es de hecho la expresión utilizada en hebreo al momento que se habla de la serpiente en el antiguo Edén. Es él quien sugiere a Amnón el modo a través del cual podría tener acceso a Tamar. En efecto, le dice que finja estar enfermo para pedir que Tamar le haga la comida. Amnón acepta el consejo y pide a su padre David que se la envíe. Tras la llegada de Tamar, Amnón ordena que salgan todos. El texto no dice quiénes eran, pero si estos no se hubiesen ido, adoptando una sumisión tan cobarde, Tamar podía no haber sido violada. En todo caso, y aquí lo que el texto resalta, a Amnón le faltó ese importante sentido de solidaridad social. Recuerden algo muy presente en el libro de Ruth, que en lugar de hacerle daño a otra persona, invita a protegerla y a cuidarla. O sea, ha faltado a la fidelidad a Dios. Ha traicionado pues la ley de Israel.
De hecho, los que ciertamente le podían haber ya ayudado y por ende librado de tal abuso, la abandonaron por adelantado. También son cómplices, pues, de este crimen. Pues bien, una vez estando solo, Amnón solicita a Tamar, pero la respuesta de ella es una muestra de gran prudencia y sabiduría, pues ella misma define la violación como algo vil y detestable, es decir, algo por demás inaceptable para el pueblo de Israel, debido a ese principio inquebrantable de solidaridad social. De hecho, hasta menciona a Tamar las implicaciones, o sea, le está dando lecciones a Amnón, ¿no?, de las consecuencias que un acto tal tendría para ambos. Así pues, Tamar le sugiere entonces una solución, que pida su mano al rey. Pero Amnón parece prescindir de algo así desde el principio, ¿no? Como si se tratara de algo más bien imposible o bien no deseable. Amnón no escucha el consejo de Tamar y recurre a la superioridad de su fuerza física para llevar a cabo la violación. Pero su pasión inicial, como ocurre básicamente con todas estas pasiones desordenadas, se convierte inmediatamente después en aborrecimiento y le ordena que se vaya. De nuevo la oímos hablar con sabiduría y prudencia. Despacharla de esa manera supone incluso un mal peor que el que acaba de cometer. Vemos cómo Tamar sigue dando lecciones de sabiduría y prudencia al propio Amnón, incluso después de haber sido ofendida. Pero Amnón, con una brutal indiferencia, le ordena que se vaya. Según la ley, tal y como la conocemos, Amnón tenía dos opciones: casarse o resarcir el daño mediante una indemnización, un pago. Pero él no siguió ninguna de las dos. Ya dijimos, no era fiel pues a la ley. Tamar, arrojada a la calle, se enfrenta a una amarga decisión. ¿Su deshonra será un asunto privado o tendrá que hacerse algo público? En todo caso, sus gestos de dolor son algo público. Incluso sus gritos son continuos. Pues bien, el relato se hace cargo de las consecuencias de esta sórdida historia de violencia. De hecho, toda acción que venga a continuación es cuestionable. O sea, quiere decir que aquí algo se ha desordenado. Por ejemplo, Absalón le pide guardar silencio. David se encoleriza. Ninguna de estas, acciones, ¿no?, pueden ser incuestionables. Entonces Absalón abriga en su corazón un terrible y mortal odio hacia Amnón. Este odio estará latente en Absalón durante 2 años. Finalmente organizará con éxito el asesinato de Amnón durante un banquete con ocasión del esquileo del ganado. El texto hace a David casi un cómplice del crimen. En efecto, del mismo modo que David envió a Tamar donde Amnón, el texto habla aquí de un tira y afloja entre David y Absalón durante 4 versículos, antes de que el monarca acceda a invitar a sus hijos al banquete y por supuesto a Amnón a la muerte. Tras el asesinato, el mismo Jonadab aparece al final contando a David lo que había sucedido y por qué. Recuerden que es el que le había dado el consejo, ¿no?, el muy astuto. Y ya nunca volveremos a oír hablar de él. Sea como sea, lo cierto es que las semillas sembradas por la violación y el asesinato de David están comenzando a despuntar. Amnón violó a Tamar y Absalón asesinó a Amnón. O sea, ha dado inicio ya una cosecha de desgracias. Y ojo, es lo que el pueblo mismo había pedido a Dios: un rey. En el capítulo 14, Absalón se refugia durante 3 años donde su abuelo materno, el rey Talmai de Gesur, al noroeste del lago de Galilea. David echa de menos a Absalón, pero no dice nada. Joab organiza una sagaz escena dramática, interpretada por una mujer de Tecoa, donde persuade a David para que permita el retorno de Absalón. La intervención de esta mujer indica el alto nivel de actuación ciertamente accesible a las mujeres de aquel tiempo. O sea, no había una restricción por el hecho de ser mujeres. Pues bien, Joab es entonces el encargado de organizar la vuelta de Absalón a Jerusalén, pero no
a la presencia de David. Para conseguir una audiencia con el rey, pasados 2 años del regreso de Absalón, Joab se ve obligado a provocar un incendio en los campos de David. Y finalmente ya vamos a asistir a la celebración de una reconciliación formal. A continuación, en los capítulos 15 a 20, se irá presentando de manera gradual el declive final de David. Todo se vino abajo en cuanto fue rey de todo Israel. Para empezar, lo normal es que un rey conquiste su capital y su reino en caso de haberlos perdido. No obstante, evidentemente es mucho mejor y más prudente hacer todo lo posible desde el principio para no perderlos. Esta es justamente la historia del declive decisivo de David, o sea, es el núcleo del periodo más avanzado de su historia y se compone de 5 partes. La primera, revuelta de Absalón. Segunda, David abandona Jerusalén. Tercera, David se adueña de la situación. Cuarta, vuelta de David a Jerusalén. Y quinta, el restablecimiento del poder de David. El propio David entretejió una urdimbre de pasión y crimen en el caso de Betsabé, y asimismo permitió que esta mancha se extendiera a su familia en el caso de Tamar y Amnón, cuyas consecuencias abarcaron también a Absalón. O sea, dicho brevemente, la violación y el asesinato del rey desembocaron en la violación y el asesinato perpetrados por sus hijos. De hecho, podemos ver que una violación sin castigo conduce a un asesinato impune y a una supuesta reconciliación que jamás se cumple. Pues bien, ahora las consecuencias alcanzan directamente al propio David. El monarca se comportaba como un necio en la ciudad y como resultado pierde la ciudad que habitaba, es decir, Jerusalén, su capital. No obstante, en el campo de batalla se comporta con astucia y como resultado recupera el reino. Otro de estos claroscuros que estos 2 libros de Samuel nos ofrecen. Cabe mencionar que es algo típico de la teología davídica no dejar nada en manos de Dios, a excepción de la confianza. Esto es en efecto muy común, muy típico de la teología davídica, a excepción de la confianza puesta en Dios, todo lo demás no, remite, al menos no explícitamente a Él. O sea, la fe no se excluye, pero tampoco se destaca como algo único y absoluto, ya que se deja lugar, por ejemplo, a una buena táctica militar. Esto es muy característico de la teología davídica. En todo caso, esta última historia consiste en una serie de revueltas y conflictos, de fuga por parte del rey y de su retorno a casa. O sea, refleja pues el peso de las decisiones humanas y del poder político. En efecto, su naturaleza es ya decididamente secular. Incluso vemos como en estos capítulos de 15 a 20 del segundo libro de Samuel, el papel concedido a Dios es mínimo. Sin embargo, esto no significa que carezca de importancia, ya que dicha situación nos advierte y pone al descubierto de los peligros intrínsecos al obrar humano sin la guía permanente de Dios. Y más aún, tratándose del obrar humano según, los criterios del poder político. Sin la guía permanente de Dios, el poder político puede conducir pues a un completo desastre. De hecho, se puede ver también con toda claridad de qué manera el poder político está como manchado de iniquidad. Es pues un juego sucio, algo que la Biblia ciertamente reconoce. Y no obstante nos da la posibilidad de que pueda ciertamente enderezarse a partir de la guía permanente de Dios. O sea, a partir del hecho mismo de que el gobernante cumpla la voluntad de Dios y esté plenamente a su servicio. Finalmente, los últimos capítulos del segundo libro de Samuel, 21 a 24, son una suerte de apéndice. De hecho, forman parte de una colección independiente. En este caso, David
tiene remordimientos y se confiesa ante el Señor. Es enviado al profeta Gad para que el propio rey escoja uno de 3 castigos. Tiene pues que elegir entre los 3 castigos siguientes: 3 años de hambruna, 3 meses de derrotas militares o 3 días de peste. Uno de los 3 tiene que escoger. David escoge el más corto, o sea, 3 días de peste. Y por un acto positivo de misericordia divina, Jerusalén se libra de la peste, la cual se detiene en la era de Aruná, el Jebuseo. David, bajo la guía del profeta Gad, adquiere públicamente la era de Aruná, o sea, no comete una injusticia, lo hace rectamente, públicamente. Construye un altar al Señor y ofrece un sacrificio. Y el cronista identifica este lugar con el del templo de Salomón, ¿no? Podemos incluso acudir al segundo libro de las Crónicas, capítulo 3, versículo 1. David entonces queda relacionado con los orígenes del templo de Jerusalén. Y ya con esto terminamos, ¿no? Ciertamente Salomón pudo haberlo construido, pero fue David quien estableció el lugar de su construcción con la ayuda de Dios a través del profeta Gad. Entonces vean cómo en este último apéndice, en estos últimos capítulos del segundo libro de Samuel, se vuelve a insistir en el peso fundamental que posee la figura del profeta en tanto, ¿no?, portavoz de Dios. Y si bien es cierto que en estos capítulos todo prácticamente termina en un desastre, ¿no?, en el declive total de David, ahora lo fundamental es ese traspaso que se da de la relevancia puesta en David a la preponderancia que adquiere la figura del templo. Pues ya la siguiente ocasión veremos qué nos dicen los padres de la Iglesia en torno a estos 2 libros de Samuel.